Continuando con el curso de costo de sostenimiento, operaciones de servicio en minería subterránea, ahora vamos a tocar el punto 3, que corresponde a los costos de servicios auxiliares referente a estimación y optimización de costos de relleno. Los participantes de este módulo podrán adquirir o afianzar sus conocimientos en la identificación de procesos de relleno y aire comprimido que resten valor a la organización, y en el uso de metodologías para elaborar un plan de optimización y el empleo de herramientas de gestión para su implementación, a fin de preparar a la empresa para un desempeño competitivo acorde con las exigencias actuales de un mercado globalizado. Estimación y optimización de costos de relleno. Comentarios. El relleno es un medio de soporte subterráneo ampliamente utilizado en el mundo, y para su aplicación correcta es necesario estudiarlo rigurosamente en vista de que en este campo interviene la mecánica de rocas debido a los esfuerzos de la caja y techo, mecánica de suelos y mecánica de fluidos cuando se analiza el relleno, transporte y la interacción entre estos campos de la física. Los costos incurridos por relleno en un tajeo varían según el método de explotación, ya sea convencional o mecanizado. También influyen parámetros como el método en sí mismo, por ejemplo, la existencia de métodos diferentes al de corte y relleno ascendente y descendente, que también utilizan el relleno para el sostenimiento de sus cajas. Los tipos de rellenos más comunes son el relleno hidráulico y el relleno detrítico, siendo estos los temas abordados. Como mencionamos, todo depende del método de explotación. Dimos en el ejemplo que es corte y relleno ascendente, y hay otros métodos en los cuales se utilizan el relleno detrítico, el backfill y el hidráulico. Este relleno hidráulico tiene variables. ¿Qué variables? Se usan cemento u otro tipo para darle mayor resistencia, y esa resistencia está en función del método de explotación y el tipo de roca de la caja o en roca encajonante que se tiene en el yacimiento. Hoy en día, el relleno de los tajeos explotados como soporte y por seguridad se ha convertido en necesidad para la minería, y su utilización está ampliamente difundida. Los métodos de explotación diferentes al corte relleno ascendente y descendente inherentemente utilizan relleno como el sublabel stopping, blast hole stopping, BCR o BCR, shrinkage, square set. En su mayoría necesitan ser rellenados después de completarse el minado, para que no afecte a las otras áreas de trabajo y evitar el hundimiento u otros efectos tectónicos, además a medida que se profundiza la explotación. Las presiones son mayores, por lo que el mejor modo de soportar el cierre de las cajas es el soporte masivo que solo lo da el relleno. En algunos casos se utilizan puntales de madera o mecánicos, lo cual sí nos permite trabajar, pero por cortos periodos de tiempo. Con el relleno logramos de alguna manera estabilizar el área abierta. El relleno reemplaza la pérdida de soporte causado por la remoción del mineral. El relleno da un soporte masivo que es mejor que los tipos unitarios de soporte, que no son tan efectivos cuando son áreas grandes o aberturas muy grandes. Sin embargo, el uso del relleno no elimina las medidas del control del techo, permanentemente o temporales, tales como los pernos de anclaje y mallas de alambre o malla electrosoldada. El relleno debe tener una buena rigidez en relación al cierre de las cajas. La rigidez del relleno depende de la densidad del bulk y el radio de vacío y la compresibilidad. La rigidez se vuelve infinita conforme el radio de vacío alcanza cero, a la buena gradación del tamaño de las partículas, y contribuye al alto grado de rigidez, implicando también que el relleno debe ser resistente a la crepitación debido a la carga estática. ¿Sabe usted cuál es el costo de cada tipo de relleno? Y aparte de ello, ¿sabe qué tipos existen, o solamente conoce usted el relleno detrítico o backfill o relleno hidráulico? ¿Y el porqué de este costo? ¿Sabe qué factores intervienen en estos tipos de relleno? Ahora hablaremos de los tipos de relleno. El relleno convencional o detrítico, backfill,
es cuando el material de relleno está constituido por roca estéril procedente de diferentes labores en estéril realizados en el interior de mina. Por ejemplo, el desarrollo de galerías principales o galerías de acceso o galerías de servicio o áreas de preparación en las cuales se pueden perforar, volar y crear secciones para almacenes, para polvorines, para las salas de reuniones del personal en interior mina. Y y de no abastecer las necesidades de la operación, se trae material de superficie y por la chimenea de relleno se transporta al interior del tajo. Este transporte bien puede ser por una chimenea, puede ser por un pique, puede ser por un inclinado o por una rampa. Son varios medios para ingresar este relleno detrítico hacia interior mina. En el caso cuando son vetas angostas, la producción de estéril es importante y tenemos a veces que retirar este material de las áreas de trabajo. En algunas ocasiones este mismo material se almacena para después rellenar los vacíos que se han dejado en labores paralelas, dependiendo del plan de minado, cuál es el medio de transporte y la secuencia del mismo para el depósito de este relleno. Cuando tenemos zonas donde son vetas angostas básicamente o un tipo de explotación que requiera relleno detrítico, el plan de minado no solamente debe ser de mineral, sino también un plan para el estéril, para ver la secuencia de deposición o disposición de este material en las zonas vacías, por lo cual se deben evaluar también los equipos, materiales y personal que se requieren para el traslado del mismo. Las ventajas del relleno convencional detrítico backfill. El material detrítico se obtiene gratuitamente en las labores de desarrollo o preparación. Es barato, puesto no solo se incurren gastos por transporte y mantenimiento de máquinas. No se requiere de agua ni de otros aditivos para su preparación. Después del rellenado, las operaciones se restablecen normalmente, ya que el relleno no requiere de ningún tipo de secado o fraguado. Alguna otra ventaja podría ser de que nos permite estabilizar la zona que ha sido abierta rellenando con este material. Asimismo, otra ventaja sería que al tener áreas ya rellenadas con backfill, nos permite que el flujo del aire no tenga mayor cantidad de pérdidas. Asimismo, al rellenar las áreas ante los efectos de los disparos, los gases NOx ya no se concentran y porque el área ya se encuentra bloqueada con este relleno convencional o detrítico backfill. Otra ventaja importante que se puede adicionar es que las labores paralelas a la zona de explotación son rápidamente rellenadas donde los costes pueden ser más baratos. Solo en caso que tengamos rellenos o áreas de mineralización por zonas y donde varía el tipo de la mineralización de vetas a cuerpos o mantos, entonces se requiere una mayor cantidad de relleno detrítico. Entonces tenemos que ver la alternativa de traer relleno detrítico de superficie. Desventajas del relleno convencional o detrítico. No presenta la rigidez ni compactación necesaria a sus componentes, por ende es más inseguro. El relleno cuando se deposita en las zonas vacías solamente es descargada de los scoops o camiones de bajo perfil dentro del área libre. Obviamente tienen que ser áreas que tengan las dimensiones adecuadas para poder hacer este tipo de operación, lo cual se dificulta si tenemos secciones muy pequeñas en las cuales estos equipos no podrían entrar. La ventilación no es adecuada, generando un ambiente con abundante polvo. Cuando se traslada el material al momento de la descarga, se produce una saturación de material fino, polvo en el área, y lo cual en este caso o en algunos casos tenemos que usar aspersores en la parte superior a fin de evitar que se produzca polvo y contamine el ambiente y este polvo sea enviado por efectos por los canales de ventilación hacia otros lugares de trabajo, impactando en la seguridad. Requiere esparcimiento del material, ya sea manual o mecánicamente, pues este no se acomoda ni busca el nivel. Así es, cuando se hace el vaciado de este material se forman como pilas de material estéril. Se requiere que un scoop
o una motoniveladora de pequeñas dimensiones pueda lastrear, esparcir el material siempre y cuando siempre y cuando se tengan las dimensiones apropiadas para el empleo de este equipo. O en algunos casos se hace de forma manual y en otros se puedan usar winches de arrastre para su lastreo, en lo cual en este caso sí hay un costo adicional por este efecto. Ahora vamos a hablar sobre un tipo de relleno que es el más utilizado en las empresas mineras. Es el relleno hidráulico. Este tipo de relleno es producto de los relaves obtenidos en la planta concentradora, el cual tiene que tener ciertos condicionamientos físicos, mecánicos para su utilización, como el porcentaje de sólidos en pulpa, el porcentaje de agua en pulpa, granulometría de la pulpa, velocidad de transporte, porcentaje de cemento, arenas y o aditivos. En la foto podemos ver un área que está siendo rellenada. En la parte superior se ven las tuberías que se usan para la descarga. Dependiendo del largo, estas tuberías generalmente se colocan en la parte central o en las 3/4 partes de la longitud total, porque de ese punto comienza a descargar y por gravedad se van nivelando y a la vez los sedimentos van quedando en la parte inferior. Previo a ello, esta área tiene, como se puede ver, tienen que haberse colocados mantas o geomantas o yutes, como los conocen algunos, para encapsular este relleno hidráulico y no se deriven hacia otras áreas que no queremos rellenar. Entonces podemos encapsular el relleno en una labor determinada. Ventajas del relleno hidráulico. Cuando se utiliza relave de una planta concentradora, el costo de la obtención del material es cero, ya que la planta cubre los costos de reducción del tamaño del material. El relave es el producto de desperdicio que se obtiene de una planta concentradora en el proceso de recuperación del metal. Por lo tanto, este material es dispuesto en una presa de relaves, pero antes de enviarlo al relave se emplea este material para utilizarlo como relleno se utiliza el relleno para que sea utilizado en el llenado de las áreas vacías dentro de la mina. Como son minas subterráneas y el relave se produce en la parte de superficie, básicamente se emplea la gravedad, ¿no?, y tuberías para su transporte. Solo en algunos casos donde tenemos que la planta se encuentra en un nivel o una cota inferior a la zona de explotación, tenemos que usar bombas para el envío del relave hasta los tajeos. Cuando se utiliza el material detrítico, producto de las labores de preparación y desarrollo, se contribuye a maximizar la vida útil de las desmonteras y asimismo se minimiza el impacto ambiental. Correcto, el material detrítico, en vez de sacarlo a superficie, que es un costo alto porque vamos a usar camiones o podemos usar skips en un pique, hace que tenga un costo de transporte, y si lo vamos a sacar a superficie, infiere en un costo no solamente de transporte, sino de arreglo y disposición, así como encontrar un área adecuada para su disposición. En el caso del relleno hidráulico, estamos enviando un material contaminante y desperdicio hacia interior mina, lo cual minimiza el ambiental y ocasiona que ya no se incremente los niveles en la presa de relaves, otorgándole un mayor tiempo de vida a este depósito. Otra ventaja es el transporte en tuberías, es mucho más económico y eficiente y rápido que con otro tipo de transporte. Y no solamente eso, al usarse tuberías, básicamente tuberías HDPE, nos permite evitar algún tipo de derrame durante el transporte de este material. Si fuera realizado el transporte por otro medio, hablemos camiones que puede usarse, simplemente habrían derrames y el impacto sería evidente. Al depositarse el relleno en el tajo en forma de pulpa, tiende a buscar su nivel en forma natural, eliminando así la necesidad de utilizar recursos adicionales para esparcirlo manual o mecánicamente. Esto es el lastreo. Así es, cuando se transporta el relleno hidráulico hacia los tajeos a rellenar, como mencionamos,
Se colocan tuberías dependiendo de la longitud, comenzando a los 3/4 de la longitud, después en la parte central y a 1/4 para que sea eficiente. Las tres formas se pueden hacer en forma simultánea, pero se comienza con la parte que está más al fondo, en la cual tiene en la parte de la entrada, donde es el inicio de la labor, se colocan válvulas de cierre que nos permite disponer adecuadamente el relleno, y eso hace que el momento de la disposición del relleno hidráulico dentro del tajeo a rellenar sea más rápido, reduciendo el ciclo de descarga del relave o del relleno dentro del tajeo a rellenar. Porque si solamente colocamos un punto de descarga hasta que si la longitud es más de 50 metros, tomaríamos más tiempo en que este relave llegue hacia el frente, al que está al inicio de la labor, porque estaríamos rellenando los 3/4 partes de la longitud. Entonces el tiempo es mayor. El relleno hidráulico, por la granulometría del material, es de fácil control y permite una alta resistencia al movimiento de las cajas. Por la granulometría que se tiene, este material se adecua a la superficie y el contacto es inmediato, lográndose incluso rellenar pequeñas fallas o fracturas y dando una mejor estabilidad en la zona rellenada. El relleno hidráulico permite aumentar la eficiencia y productividad en los tajos o tajeos debido a la disminución del consumo de madera y a la reducción del coste del minado por la versatilidad que brinda. Así es, cuando por ejemplo hacemos un corte relleno ascendente, la capa que está en la parte inferior se rellena algunas veces con un porcentaje de cemento, y también se utilizan en algunos casos cables cruzados que vendrían a reforzar aún más la base. Ya en el siguiente nivel de explotación se ve rápidamente que el limitante es el relleno, y donde la recuperación del material para su extracción se optimiza, y asimismo se tiene un piso totalmente plano y liso, y le da mayor vida a los equipos de carguillo y acarreo, ya que las llantas no sufren ni tampoco no sufren mayor desgaste, y los equipos y los componentes de suspensión y dirección, y en los equipos de suspensión y dirección se ve incrementado en su tiempo de vida. Desventajas. El sistema de relleno hidráulico requiere una alta inversión de capital, para lo cual es necesario tener un sustento financiero de aplicabilidad. Así es, para poder utilizar el relleno hidráulico se requiere contar con una planta de relleno hidráulico, el cual deberá primeramente tener un agitador en la parte de descarga a fin de disminuir la sedimentación del mismo, así como un sistema de dosificación tanto de cemento agregado o algún aditivo. Este costo de inversión es alto, y a la vez todo el sistema unifilar de red de tuberías que irían desde la planta hasta las zonas de los tajeos. Otra desventaja es la introducción del agua en el relleno de la mina. Es un problema si el drenaje se realiza por bombeo. El relleno tiene porcentajes de agua, el cual es filtrado al momento de depositarse, porque al emplearse barreras y yutes o polipropileno, el agua se descarga o se decanta. Esta agua tiene que acumularse en pozas de sedimentación en interior mina para su posterior bombeo a superficie. Desventajas. Cuando se utiliza el material con contenidos altos de pirita o pirrotina, al oxidarse estos sulfuros se produce una reacción exotérmica, lo cual eleva la temperatura y produce anhídrido sulfuroso. En zonas donde tenemos exposición de relaves con pirita, la temperatura puede llegar hasta los 42 grados, haciendo que las labores se incrementen la temperatura, y por tanto se dificulta o se puede incrementar el ciclo de minado debido al calor, y los trabajadores tienden a disminuir su eficiencia y rendimiento por este evento. En el agua de drenaje del relleno siempre se arrastra cierta cantidad de finos, a los cuales se depositan en los niveles inferiores de las labores rellenadas. Así es, el agua que es inherente al relave, siempre, por más que tengamos el equipo de filtración o las mantas, por más que utilicemos las mantas
para su encapsulamiento, el cual es el polipropileno yute, siempre puede contener una cantidad de finos y estos finos se depositan en los niveles inferiores de las labores rellenadas.